Bueno, dejamos de lado lo que es la realidad del municipio con esta nota que la podés encontrar completa en ellitoral.com, donde ha hecho un repaso de este mes de gestión el doctor Juan Pablo Poletti. Él decía y reconoce, son muchos los puntos a los cuales debe dar respuestas, bueno, pero simplemente es una parte, ¿no?, de lo que necesita para mejorar la capital de la provincia. Son 4 años, en realidad, de gestión que tiene por delante el actual intendente. Dejamos de lado la política para meternos en la salud de nuestro cuerpo. A más de uno le ha ocurrido sentirse estreñido en algún momento del año. Nervios, mala alimentación, bueno. Algunos tips para mejorar y para evitar el estreñimiento lo vamos a charlar con nuestra invitada. Ya nos acompaña nuestra licenciada en nutrición, Pilar Lombardo. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, ¿vos, Buen Gustavo? día. ¿El estrés puede ser un factor Sí, causante puede ser del un estreñimiento? causante, así como también el estrés puede ser un causante de tener el síntoma contrario, que sería la diarrea. Ajá. Así que sí podría ser uno. Las señales para tener en cuenta si uno está pasando de un estado de constipación o estreñimiento, Claro. podrían ser no ir al baño durante un periodo de 3 días. Sí. También cuando se va al baño tener mucha fuerza para poder ir, que las heces sean muy duras. Y otra señal sería solamente poder ir al baño usando laxantes. Esas son todas señales que uno tiene que tener en cuenta para ir a consultar a un profesional. Pero sobre todo se tienen que mantener en un periodo de al menos de 3 meses, porque uno puede pasar un periodo de estreñimiento momentáneo, pero el problema sería que sea una constipación prolongada. Ya cuando estás a base de laxantes, ahí creo que es el tope máximo, ¿no? Laxantes o maniobras manuales, hay un montón de gente que abusa de eso, porque muchos son también de venta libre, que más adelante voy a hablar de cuáles sí funcionan y cuáles no, pero sí. ¿Cuáles son las personas que más lo pueden padecer? Mujeres, que están en el tope de la lista, mujeres embarazadas, sobre todo ancianos, personas que tienen una vida sedentaria, porque la actividad física te ayuda al movimiento de los intestinos, y personas que tienen una dieta baja en fibra, es decir, que consumen muchas harinas, mucho arroz, muchas pastas, muchos panes, porque son todos alimentos que secan, entonces no permiten que el bolo alimenticio vaya siguiendo su camino. Como decía la abuela, nada que mueva el intestino, no comen nada que mueva el intestino. Sí, tips hay varios, pero hay algunos que realmente funcionan. A ver. Para arrancar, un ayuno de mínimo 12 horas. ¿Por qué? Porque en ese momento de ayuno se activa algo que se llama complejo motor migratorio, que es un conjunto de movimientos que van moviendo justamente todo el contenido del aparato digestivo, lo va barriendo hacia adelante para salir. Solamente se activa en estado de ayuno, es decir, entre comidas estaría bueno esperar entre 3 y 4 horas y de la noche a la mañana al menos 12 horas. Si pueden ser más, mejor, porque esa limpieza se hace más rápido y mejor. Sería entre la cena y el desayuno. Claro, entre la cena y el desayuno. Otro tip es el consumo de agua, ya sea en general en el día entre 2 y 3 litros, pero así también a la mañana un vaso de agua fría en ayunas genera un estímulo en el intestino que provoca la ida al baño, entonces ese es otro buen tip. Bien. El consumo de fibra, como te decía, que está obviamente en frutas y en verduras, sobre todo en verduras de hojas o en la cáscara de la fruta, en la cáscara de las verduras, entonces siempre comerlas de esa forma. Pero también hay, por ejemplo, en el salvado de avena, en el salvado de trigo, que se le puede agregar una cucharita a, por ejemplo, un salteado de verduras, a un yogur, lo mezclas con la granola y ni lo sentís. Tiene un gusto un poco áspero, pero lo mezclas con algo, en un panqueque y ya está, no lo sentiste más. También tenés las semillas de lino, que son muy buenas. Las negras. Sí, marroncitas. O sea, las negras son las de chía, que también. Las dos vos las podés consumir, así como te las venden, las agregás, por ejemplo, en una ensalada y te aporta la fibra, que así como está. Pero las podés dejar en remojo una media hora y se va a formar un gel. Ese gel se llama mucílago, que también te permite lubricar y hidratar más ese bolo alimenticio para después seguir su camino hasta ser expulsado. Eso lo podés consumir en yogur, por ejemplo, o sea, directamente lo hidratás en yogur o leche. Mira. Que se llama chia pudding, está muy de moda si los buscan en redes así. También lo podés hidratar y agregárselo a una ensalada, hidratar y no sé, lo pones en una tostada y arriba le pones el queso untable, o mucha gente también lo come así directo.
También la podés agarrar en una botella de 1 litro de agua y pones 1 o 2 cucharas. Esas van a quedar disueltas más o menos, bueno, no disueltas porque la semilla no se disuelve, pero quedan flotando en el litro de agua, sí, claro, con la semilla. Entonces lo vas tomando y es ínfimo el tamaño, no te atragantás, esa es otra forma. Tampoco es tanto el sacrificio, ¿no? No, y además cuando uno está constipado realmente, que tengo muchos pacientes, quieren ir al baño, entonces hacen todo lo posible. Después existe el psyllium, que es otra semilla, que la venden molida. Esa, por ejemplo, es algo de venta libre y que está muy de moda. ¿Qué pasa con eso? Tiene el efecto de atraer mucha agua, pero si uno no toma agua, genera el efecto contrario. Entonces esto es muy importante si alguno está comprando o consumiendo y dice no me está funcionando, es porque la dosis que se tiene que consumir es muy poquita y mucha agua. Te falta agua. O sea, en el momento 2 vasos mínimo, y en el resto del día 4 litros de agua. Si no, lo que va a hacer es secarte el vientre, por así decirlo. Porque va a buscar humedad de otro lado. Y empeorar la constipación. Así que eso es muy importante. Bien. También está el magnesio, que viene en distintos tipos, porque el magnesio en realidad sirve también para dormir, para evitar los dolores musculares, también para la ansiedad, pero todos dependen del tipo de magnesio. Y hay uno que ayuda mucho contra la constipación, que es el óxido de magnesio y el citrato de magnesio. Los dos lo que hacen es no digerirse, no absorberse en el intestino, entonces cuando llegan a la parte del intestino grueso traen mucha agua, generan ese efecto de laxante suave y te ayudan también a ir al baño. Y ese se debería tomar de noche. También como suplemento existe la cáscara sagrada, el zen, que es un té. Los dos también tienen efecto de laxante suave y se podrían consumir. Estoy pensando si hay algún otro suplemento más, pero que ahora recuerde. Todos estos suplementos y todo lo que nos has nombrado no tienen no son invasivos al organismo, que eso es lo más importante. Son naturales. Obvio, no hay que abusar. Y como te decía, si tenés esos síntomas o esas señales de estreñimiento, también consultar con un médico, porque pueden ser muchas las causas del estreñimiento, y también hay un tipo de estreñimiento que genera dolor, y el exceso del consumo de fibra, por ejemplo, empeora ese dolor. Entonces no es que todo le viene bien a todas las personas, pero sí. Y obviamente, como te decía, una de las causas era también el sedentarismo. Entonces también realizar actividad física es importante. Y ya me acordé, los últimos 2 tips, hay uno que no muchos lo conocen, o capaz que sí, que es que la posición en la que está colocada el inodoro no es la fisiológicamente correcta, por así decirlo, para ir al baño. No muchos tienen problema, entonces no pasa nada, pero para aquel que tenga problema, en realidad la posición correcta sería estar en cuclillas. Entonces lo que pueden hacer es elevar los talones con algún banquito, una caja de zapatos. Porque ayuda o algo, todo el organismo. Ayuda al organismo. Y también si uno restringe las ganas de ir al baño en algún momento, que por lo general suele ser capaz que en el trabajo, por vergüenza, pudor, eso empeora aún la sintomatología. O sea, uno tiene que intentar encontrar, como si te dijese, un horario para poder ir al baño y respetarlo todos los días. Y eso ya se vuelve rutina para el cuerpo. Organismo, claro. Y no te toma de sorpresa en ningún lado. No. Pero bueno, es muy importante lo que decía Pilar. No solo estos tips uno los puede tener en cuenta, sino lo más importante es acercarse a un profesional. Los tips los podés utilizar si tenés 3 días de constipación, pero si esto es más prolongado, ver cuáles son los motivos, no los factores que llevan a esto. Y no abusar de los laxantes, porque uno va a una farmacia y le venden laxantes, porque es verdad, son de venta libre, entonces eso empeora aún la sintomatología, porque el cuerpo se vuelve perezoso. Si está acostumbrado a que uno le brinde el laxante, después ni se toma el trabajo. También al haber constipación, hace muchas columnas atrás hablamos del SIBO. Y una de cuando uno se siente inflamado. Sí, por sobrecrecimiento de bacterias. Si la materia fecal se queda estancada, por así decirlo, no genera ese sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Es una de las consecuencias. No es que le pasa a todos, pero podría ser. Entonces tiene consecuencias. Pilar, muchísimas gracias. No, de nada. Siempre por estos temas que son cotidianos, ¿no? Y que muchas veces no le prestamos atención.